Hola amigos, buenas tardes en este jueves 14 de septiembre de 2023, taller número 100. Habrá que acelerarlo de alguna manera. Tema recapitulación. Vamos a hacer no un resumen, pero sí unos comentarios sobre lo que llevamos haciendo e incluso nos proyectaremos un poco hacia el futuro. Saludamos a Carmen Martín, que nos dice buenas tardes, a José María GD, que también buenas tardes, Luna Lunera, buenas tardes, querido profesor y compañeros. Claudia Barba, muy buenas tardes. Fernando y amigos buscadores, a nuestra cita y propósito. Margot Rodríguez Gómez, hola a todos. Estamos 14. Luis María Blanco Aguirrezábal, buenas tardes. José Manuel, hola Fernando y buscadores. Roberto Guzmán Posada, hola, buenas tardes a todos desde Bogotá. Bien, pues fruto de algunos comentarios o algunas preguntas que me habéis hecho vía Hotmail, tengo aquí hechos los guiones hasta el taller 105. Me viene bien que hagáis preguntas sobre temas que os interesen, porque si son de fácil respuesta, los respondo inmediatamente. Y si veo que hay que decir muchas cosas y que escribir eso es engorroso, tanto para escribirlo como para leerlo, entonces lo que hago es organizo un taller que hable de eso. Y en un taller hay tiempo de sobra. Puede haber, a veces el taller 105 es respuesta a 2 preguntas de 2 de vosotros, que también conviene hacerlo con amplios datos. Suga nos dice buenas tardes, Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. El Tucán Volador, saludos profesor, saludos buscadores, un gusto. Bien, pues ya son las 8, así que empezamos puntualmente. Llevamos 2 años. 100 talleres prácticamente son 2 años, menos un mes. Y estáis aquí, pues de promedio entran, es difícil saberlo, pero pues no sé, pueden ser entre 100 y 200 buscadores de distintos inicios, porque aun los que empezaron desde el primer día, también ellos tenían distintos inicios, distinta exposición, distinto nivel de evolución. Pero es que hay personas que no han entrado en el principio, sino que han entrado hace 10, 20, 50 o 40 talleres. De manera que también van a su aire, a su velocidad y a su altura, porque esto no es para verse todos los talleres seguidos, no, es para ver el primero, entenderlo, ver el segundo y empezar ya con algunas reglas. Y luego alguno más y ir avanzando en la lectura, pero construyendo en la elaboración de la propia personalidad. De manera que hay distintas velocidades y estáis todos en diferente altura, podríamos decir, de evolución, de nivel de evolución y de la rampa. Esto es como una escuela en la que hubiera no un curso, no alumnos todos de la misma edad, más un año o menos un año, sino que hubiera alumnos de 16, 18, 20, 22 y 24 años. Y claro, al 16 le costará más entender, practicar y asimilar las cosas que se dicen, mientras que al de 24 pues le será más fácil, porque tiene el cerebro más desarrollado. Bueno, pues aquí pasará igual, que al de 16 años, en la parábola, le va a costar más. Y al que tiene mayor altura, mayor nivel, pues le va a costar menos. De todas formas, para todos, estos estudios son nuevos. No creo que os hubieran hablado antes de
eliminar pensamientos negativos o no dejarse afectar. Son nuevos para todos. En eso estáis iguales. Las asignaturas son nuevas. No se han dado en ningún otro libro. Ahora, esto no es un curso como el de una escuela, un colegio, un instituto o una universidad. Esto es una cosa más etérea. Tampoco hay un examen final, al final de un curso que tampoco hay. Hablando de exámenes, tengo que deciros que en sofiaoriginals.com, en el que debéis entrar todos alguna vez, en el camino está la teoría. Pero en prácticas, en el segundo o tercer apartado, que está la senda, está el camino y prácticas. En prácticas están los exámenes que hay que hacer para saber cuándo uno ha pasado una asignatura. Y una asignatura es las reglas. Y otra asignatura es los círculos. De forma que para saber cómo examinaros y cómo dar por aprobada esa asignatura, os sugiero que vayáis a las prácticas de la web Sofía Originals. Tampoco es que haya cursos, pero sí podríamos decir que hay 5 grandes temas, de los que hablaremos enseguida. Pero antes quiero decir que esta no es una carrera de aprender, de estudiar, de estar de acuerdo y de aceptar. Es una carrera de practicar. Y claro, practicar uno y practicar eso, las reglas, y practicarlo siempre, pues es difícil. Es difícil. Por eso la transformación es lenta en la persona. Cuesta muchos meses. Muchos. Porque ya digo, no es de saber, sino de hacer. Y los 5, podríamos decir, los 5 cursos serían: el primero, las reglas, después los círculos, después la primera capacidad superior a implantar en el buscador. La primera, los hombres, la mente superior, las chicas, el corazón superior. Y la siguiente asignatura o curso será la segunda capacidad superior a implantar en el buscador, que será la contraria. Corazón superior para los mentales y mente superior para las emocionales. Y luego ya queda la quinta y último curso, que es la meseta. Y la formación que hay que recibir, que hay que procurarse allá. Y por tanto, la salida hacia el mundo, de lo que también hablaremos hoy un poquito. Entonces, estos cinco cursos, de ninguna manera van a curso por año o año por curso. No, mucho más. Y cuanto más alto es el curso, más difícil y más largo va a ser aprobarlo. De forma que la teoría va por delante de vuestra práctica. Aún me quedan cosas por decir de la teoría, pero la teoría se puede explicar en 30 o 40 talleres. Pero conseguir la práctica va a llevar años. Hoy hablaremos de cuántos años. Como nivel de escala, no como meta a conseguir por nadie. De forma que esa diferencia entre teoría y práctica conseguida por vosotros, teoría explicada por el profesor y práctica conseguida por los alumnos o por los buscadores, eso hace que haya que poner temas de relleno. Por eso os he pedido ya, y os vuelvo a recalcar, que compartáis vuestras dificultades, vuestras batallas, vuestros triunfos y derrotas,
en las charlas que tenemos, en las preguntas que hacéis en el chat. Porque con eso, comentando eso, vais a hacer que aprendan vuestros compañeros. Les vais a ayudar. Van a poder mejorar. De forma que hablad de vosotros. Hablad de vosotros siempre con el derecho a la intimidad. Yo no digo que aquí lo digáis todo, pero sí algunas cosas que os pasen y que no tengan importancia personal. Podéis incluso cambiar el nick que tenéis. Si funcionáis con vuestro nombre y apellido, pues procurar entrar o podéis entrar con un nombre distinto, con un nick distinto, si se trata de hacer confidencias personales. Pero siempre cabe el hacerlo a fcondetorrents@hotmail.com y yo lo referiría como de alguien sin nombre ni apellido. De forma que esto, vuestros datos reales, vuestros hechos reales, vuestras dificultades reales, van a enriquecer el taller y lo van a acercar a la marcha real que tenéis vosotros, los caminantes, los buscadores. Ya conocéis, porque lo dijimos hace muy poco, los 4 tipos de buscadores que me he podido encontrar. El normal, completamente normal, el normal acelerado, que ha ido muy lento en los primeros niveles y luego quiere recuperar, pero claro, eso lo hace con ciertas carencias, consecuencia de que no ha trabajado mucho la ética asumida por él mismo. Está luego el veterano medio, el veterano que ya en la vida anterior estuvo en el nivel 3 y vivió la ética profundamente y por tanto, pues eso se nota en que está muy despierto hacia las cosas de la plenitud. Y el veterano aventajado, que es el que puede darse el caso de que alguien haya desarrollado alguna capacidad superior en la vida anterior. Y eso es muy positivo. Le va a dar muchas oportunidades y muchas facilidades. Y por último, también dijimos que había otro tipo de personaje muy entrañable, el sensitivo, que quizás no ha tenido ocasión de dedicarse a la ética porque le han dado por todos los lados, pero que es buena persona y que tiene fácil acceso y fácil entronque con la plenitud que buscan los buscadores. Pues bien, esos tipos vosotros os debéis situar para saber exactamente qué sois, de dónde venís, cuál ha sido vuestra trayectoria, cómo de avanzados estáis en el camino. Y sobre todo, para no desanimaros. Al revés, estáis aquí y formáis parte del grupo pequeño de buscadores de la verdad, de la plenitud. Y eso es algo a tener en cuenta siempre, porque ojalá fuéramos el 3% de la humanidad. Sospecho que no llegaremos. Nos quedaremos muy por debajo. Si buscadores eran el 20%, si personas en el nivel 3C eran el 20%, pues quizás de esas un 3% del total sean buscadores. Entonces, ¿cómo podemos saber cada uno qué tipo de buscador somos? Para poner los pies en tierra, para pisar suelo, para no hacernos ilusiones, ni llevarnos desilusiones con nuestros fallos, porque se falla mucho. Yo fallé muchas veces. No estuve nunca tentado de tirar la toalla, pero fallé muchas veces. Entonces, unas preguntas que pueden daros un indicio
de qué tipo de buscador sois y cómo de firmes estáis en la búsqueda de la plenitud serían, por ejemplo, ¿cuándo os atrajo el tema de la plenitud? ¿Cuándo os sintisteis insatisfechos con las cosas que os habían enseñado vuestros padres de pequeños? ¿Cuándo empezasteis a buscar por ahí fuera? Fuera de la ortodoxia, del ambiente. ¿A qué edad empezasteis? Cuanto antes empezaréis, es mejor. Es mejor síntoma. Otro indicio. ¿A qué velocidad habéis conseguido o estáis consiguiendo dominar las reglas? Y que sean algo que hagáis sin que os cueste esfuerzo. Que las reglas salgan solas. Ese es el ideal y el momento en que se aprueban la asignatura de las reglas. Cuando salen solas. Cuando no os cuestan esfuerzo. Cuando salen sin querer. Entonces, está aprobada la asignatura de las reglas. De todas formas, leer el examen que se pone en el apartado de prácticas de la web sofiaoriginals.com. Cuando ocurra, que todavía quizás en casi todos no ha ocurrido, ¿a qué velocidad conseguisteis implantaros la mente superior como mente por defecto? Es decir, mente que está funcionando continuamente. Mente que funciona cualquier día a cualquier hora. ¿Qué os costó? ¿Qué tiempo en años os costó conseguir el dominio de la mente superior y conectarse en ella como si fuese un teléfono móvil? Es otra pregunta. Y la pregunta final es, ¿qué tiempo os va a costar subir la rampa? Mucho, por descontado. La suma de todas las demás. Las reglas, los círculos, la primera capacidad, la segunda capacidad. Eso es la rampa. 4 cursos. 4 cursos que no se hacen de ninguna manera en 4 años. Tampoco en 40, pero de luego en 4 no. No preocuparos si tardáis del orden de 20 años en subir la rampa. Como mínimo, os costará 3 años. Como mínimo. Si a alguno le cuesta 3 años, vamos, es un súper buscador. 3 años. Entre 3 y 20. ¿Por qué 20? Pues porque hay literatura. Hay literatura tanto de nuestra religión como de otras, en las que se ha conservado mejor el relato de lo que hicieron los maestros antiguos y de lo que les costaba a los alumnos de los maestros antiguos alcanzar la sabiduría, de que 20 años es una cifra razonable, 20 o 18. Bueno, pues ya sabéis, la rampa entre 3 y 20 años. Una idea de escala. A alguno le puede costar menos y a otro le puede costar un poquito más. Pero que nadie se sorprenda. Esta carrera es para la vida, para tener la vida, para desarrollarla y aprobarla. ¿Y eso por qué? Porque influyen los logros anteriores, amigos buscadores. Influyen fuertemente los logros anteriores, es decir, qué has hecho en las otras más o menos 5 vidas que hemos tenido antes. Y si has hecho mucho, si has aprovechado muy bien, pues ahora estarás muy bien y tendrás las capacidades casi a tu alcance. Pero si no fue así, bueno, pues así de trabajador eres o trabajadora eres y por tanto no puedes quejarte ni puedes protestar. El hecho de que ya seas buscadora o buscadora ya te sitúa en el 3% que hace cabeza. Y como decía Eusebio de Cesarea, sois las primicias
de las criaturas, lo más granado, lo más florido, lo más brillante. Así que moral alta y autoestima por las nubes. Estoy comparando este taller, estos 100 talleres, con otros cursos que ya he dado antes. Y este es el segundo taller que más ha durado, que más duración ha tenido. Primero fueron 3 años en la radio, luego 7 años en un colegio, y luego ya vinieron los talleres de 4 días, 3 horas cada día. 1 hora en el sitio donde lo dábamos y 2 horas en una cafetería o en un salón de un hotel. En Madrid, así eran los talleres. Y en San Sebastián eran 2 horas en un centro que alquilábamos y 1 hora más en un taller, en un restaurante, en un bar cercano. De forma que en ambos sitios hice 4 talleres. De manera que por eso en cabeza está el de las escuelas, que duró 7 años, y a continuación está estos 100 talleres por internet, por YouTube. Yo estoy dispuesto a que sigamos hasta que nos convirtamos en el taller más largo. Vosotros tenéis la palabra. Y en los talleres del colegio, un día al año hacíamos un taller especial, que era, tenía uno de los asistentes, tenía una casa en el campo, su familia, íbamos a esa casa y allá llevábamos comida cada uno, nos quedábamos de acuerdo en el taller anterior y comíamos en el campo y pasábamos el día en el campo. Luego dábamos una vuelta, el que quería hablaba conmigo, hablamos entre todos y era una fiesta muy agradable. Bueno, pues aquí podemos hacer lo mismo, con la dificultad de que tiene que ser por telemático. Pero, por ejemplo, el jueves de la semana del 7 al 14 de julio, que son Sanfermines, podíamos hacer un taller sin taller, un taller de charlar entre nosotros, de yo no hablo 20 minutos, sino que desde el principio empezamos con preguntas y respuestas, con sugerencias, con ideas, con dificultades, con lo que tengáis de vuestros últimos semanas. El jueves de la semana de San Fermines. Un día al año. Habrá que hacer lo mismo que hicieron los primeros. Los primeros, los alumnos de Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Heráclito, Demócrito, Sócrates y los posteriores, hicieron lo que estamos haciendo nosotros. Escuelas donde un hermano mayor, que digo yo, maestros se llaman ahora, enseñaba a los que querían aprender a vivir la plenitud. Y luego estos fundaban otra escuela en su pueblo donde vivían y también enseñaban a los que estaban cerca del pueblo. Porque claro, mandar interno a un alumno, a un hijo, a lo mejor 5, 10 o 15 años a una ciudad distinta, era muy caro y solo estaba al alcance de los económicamente fuertes. Pero en una ciudad pequeña, un alumno de Pitágoras venía y podía enseñar a mucha gente de la ciudad porque estaban en la ciudad. No tenían que desplazarse. De manera que el futuro tendrá que ir por el mismo camino, porque solo puede enseñar el camino a alguien que lo ha vivido en esta ocasión, en esta vida. Solo. El camino no se aprende en libros, se aprende viviéndolo. Y eso lo sabéis. Entonces, habrá que recuperar los 2500 años que nos separan de Pitágoras. Pero en el camino
de esa recuperación mucha gente encontrará muchas satisfacciones. De forma que este es un poco el pensar hacia atrás y pensar hacia adelante para que estemos todos centrados y conocedores de lo que podemos pedirle al camino y de lo que nos espera. Bien, pues ya nos hemos pasado un poco de tiempo. Voy a saludar a quienes no he saludado antes. Me parece que sí. Gris Díaz nos dice: hola Fernando y buscadores, un fuerte abrazo y placer de saludarles. Beli Alonso, saludo cordial Fernando y buscadores. Qué alegría estar en vivo con ustedes. Hermán Torres, hola Fernando, hola compañeros buscadores. Aina Canet, buenas tardes a todos. Paco Navas, buenas tardes Fernando y amigos buscadores y buscadoras. Beli Alonso, practicar la autoobservación y autopercepción constante y permanente ha sido para mí la forma de pasar del saber al comprender, del comprender al integrar a mí y de la integración al ser. Sí, es una bonita y lírica descripción del camino. Hay que observar, hay que observarse. No sé muy bien la diferencia que tú estableces, Belia, entre autoobservación y autopercepción. Me imagino que es el que observas lo que eres y luego os percibes lo que has añadido, lo que has conseguido, supongo. Sí, sí. Lo fundamental es ser plenitud, en la medida en que podamos conseguirlo, en la medida en que la plenitud nos sea accesible porque ya hemos trabajado antes. O sea, aquí no hay milagros y ni hay saltos descomunales. Es una labor lenta, paulatina, progresiva, pero ininterrumpida de aumentar la plenitud en uno. Y entonces se llega al ser, que es ser plenitud. Efectivamente, Belia. Zuley Carballera dice: hola, mi apreciado profesor, tanto sin verlo en vivo. Bueno, pues la vida es la vida. A veces nos deja y a veces no. Dice Belia: cada vez que algo o alguien me disturba, luego hago zoom hacia mi interior. Sí, sí. Es una buena receta. No dejarse afectar. No tenemos por qué dejarnos afectar. Nos afectamos si le concedemos a esa persona que disturba más importancia de la que tiene y un valor a sus acciones que no tienen. Es prescindir por un momento de nuestra esencia, identificarnos con el cuerpo material y rozarnos o chocarnos con otro cuerpo material, con alguien que actúa con el cuerpo material. Y eso es malo, es malo. Tenemos que preservar nuestra esencia, tenemos que preservar nuestro interior y centrarnos en el interior. Y entonces las cosas que son del exterior tienen mucha menos importancia. O sea que sí, el zoom hacia el interior puede ser una forma buena de no dejarse afectar por los exteriores materiales y negativos de gente que nos rodea. Yule, Kaixo Danori, por fin puedo, me alegro mucho, Yule. Antonio Cámara, aparte de pensamientos negativos, que es más fácil como enfrentar emociones negativas. Es una pregunta. Aparte de pensamientos negativos, ¿qué es más fácil? ¿Cómo enfrentar emociones negativas? Bueno, eso depende, Antonio, de que el buscador sea predominantemente mental o predominantemente emocional. Si es especialmente mental, para él va a ser mucho más fácil manejar lo mental, porque lo emocional en general está menos desarrollado. En el buscador mental está menos desarrollado. Y con la mente va a poder darse cuenta de que no merece la pena. No merece la pena darle esa importancia al factor externo que nos provoca emociones negativas. Para el buscador,
mental. Ahora bien, si el buscador es emocional, entonces la cosa está más complicada. La cosa está más complicada porque la persona emocional se guía, da mucha importancia a los temas emocionales, a las emociones, y si le llegan noticias adversas, decepcionantes, pues entonces es más propensa a hundirse, a admitir y entrar en una tormenta de emociones negativas. Y de ahí la tiene que sacar su voluntad firme de no tener en cuenta eso. Y en una persona emocional, la voluntad está menos fuerte que en una persona mental. Yo tengo que reconocer que este método proviene de una persona que en el momento en que puso en marcha o se dio cuenta de las reglas, era bastante mental. Y por tanto, el método que resultó es bastante mental. He tenido algún caso, pocos, quizás se cuentan con los dedos de una mano, de buscadores que me han dicho: Fernando, no puedo con este método. Me voy a dedicar a otro que he encontrado, la meditación, que me parece más como para mí. Bueno, pues aceptado. Si alguien entiende que este método es demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado mental, puede coger cualquier otro. Lo que no os recomiendo es que no coja ninguno y que se tumba la Bartola, porque entonces lo va a pasar mucho peor. Pero el método es bastante mental y por tanto la fuerza se hace en la fuerza de voluntad. Y hay que fortalecerla porque con ella se llega muy lejos. Y sin ella uno es fácil víctima de las adversidades de la vida, que la vida nos va a dar adversidades. De forma que para un mental superar las emociones negativas es fácil, porque va a tener pocas y sobre todo van a ser pensamientos lo que le llegue negativo. Y con su fuerza de voluntad, si es consciente del camino que sigue y de que es bueno, debe poderlo apartar. El emocional, pues la receta es la misma, es con fuerza de voluntad y con firmeza interior con la que tiene que no dar importancia a las adversidades temporales que suceden y recuperar el buen tono, el optimismo, la alegría. Y todo se estriba en no dejarse influir por los aspectos negativos, materiales, concretos, que muchas personas alrededor, que no son buscadores, nos hacen partícipes. Es difícil, Antonio, es difícil. Y en las dos primeras reglas son en las que más se caen. Y esta, por lo que veo, me estás hablando de la primera regla, de los pensamientos negativos y las emociones negativas. Pensamientos negativos para los mentales y emociones negativas para los emocionales. Es el principio y es la lucha principal. Constancia, perseverancia y no rendirse. Superar el punto de no retorno. Díaz dice: de acuerdo contigo, Belia, igual me funciona. También hay un espíritu fuerte que nos exhorta a autoanalizar nuestra actitud. Sí. La facilidad, Gris y Belia, de superar las dificultades proviene de una esencia fuerte, trabajada ya en la anterior ocasión. Y eso, el que lo tiene, y al que no lo tiene, no se le puede dar, ni se lo puede dar ella misma. Esta vida será la ocasión que tendrá que hacer para que en la siguiente tenga esa posición de ventaja, de dominio y de entender las cosas. Dice Belia: lo primero que pude lograr y rápido fue pillarme cada vez que rompo una regla. Sí, eso es rápido porque lo sentís,
lo sentís porque si habéis estado bien en algunos momentos, en algunos días, en algunos periodos, y conocéis lo que es estar bien, cumpliendo las reglas, cuando te las saltas por no darte cuenta, se está muy mal. Es lo que llamamos la cruz del conocimiento. Tienes cierta plenitud, practicas cierto conocimiento y estás muy bien. Y cuando te falla y fallas y estás como antes, estás en realidad peor que antes, porque ya sabes lo que es estar bien y hay mucha diferencia entre el estar bien y el estar como ahora. Y entonces eso se te das cuenta fácilmente. En el taller del colegio me decía una, sabía esta regla de hacer examen y ver qué regla has fallado. Y decía, hice examen y es que había fallado todas. Hombre, es difícil fallar todas, ¿eh? Pero fallar unas cuantas, sí. Si uno está en una tormenta de pensamientos negativos o de sentimientos negativos, entonces se fallan varias. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues perdonarse, lo primero de todo, justificarse, he fallado, soy humano, soy humana y ya me he dado cuenta y ahora ya no voy a seguir en la misma tónica. Ahora arriba, a levantarse y a seguir luchando. Ricardo Ureña, saludos a todos. Belia Alonso, amigos buscadores, somos 37 en vivo y solo hay 11 likes. Démosle like al vídeo. Esto hace que pueda llegar a más buscadores que aún no llegan aquí, a este tesoro, fuente de conocimiento y sabiduría. Bueno, sí, bueno, eso sería hace un ratito, sí. Bueno, pues nada, no tengo nada que decir, Belia. Adelante, adelante. Dice Yule, si tú estás dispuesto, yo también. Pues venga, lógicamente tiene que ocurrir algo muy catastrófico para que no se puedan seguir estos talleres. De todas formas, os quiero decir una cosa. A ver si me acuerdo de poner en la descripción del vídeo un programa que yo tengo, que he conseguido, que he encontrado, en el que te puedes descargar los vídeos que hay en YouTube o en cualquier otro sitio, te los puedes descargar a tu ordenador. Os recomiendo que os descarguéis los vídeos de los talleres que más os convenzan. No digo que de todos, pero de los que más útiles os parezcan, que os los descarguéis a vuestro ordenador. Antes era gratis, ahora han puesto una tasa, pero es de 4 euros al año. O sea que sale a 4 céntimos al mes, no llega, 40 céntimos. Y no solo para talleres, sino para otras cosas, pues es un precio muy razonable para el que pueda. Dice Gris Díaz, en la web Sofía Originals, voy a corregirte, Gris, Sofía es con minúscula, va seguido a original y original es con ese final. Sofía Originals, todo seguido. Hay bastantes textos de sabiduría. Esas lecturas ayudan mucho a reflexionar. Me gustó mucho las características de Epicteto. Sí, Epicteto yo también tengo mucha simpatía porque era, pues, muy, ¿cómo diría? Muy campechano, ¿eh? Muy de no dárselas de sabio ni de maestro, sino de ponerse muy al nivel del alumno, del buscador, y de hacer chistes, y de enseñar con chistes, y con escenas jocosas. Sí, coincidimos, Gris. Luna Lunera. Comencé a buscar algo que me llenara a los 15 años. Bueno, muy bien, muy bien. Pero desde antes, toda la religión de mi familia me confundía y dudaba muchísimo. No estoy muy adelantada. A veces me desanimo, pero he pasado el no. Vale. Supongo que dices que has pasado el punto de no retorno. Sí. Bien. Muy buena trayectoria. Muy buena trayectoria. Yo empecé mucho más tarde.
tampoco es que sea la única condición para empezar pronto o para estar bien el empezar pronto. Eh, Hay variantes, ya sabéis por los tipos de buscadores y sabremos más cuando tengo que hablar en 2 talleres de mi búsqueda inconsciente y de mi búsqueda consciente, porque son 2 periodos que quizás no los he explicado con tanta detalle como lo haré en esos 2 próximos talleres. Pero para facilitarte, Luna, para facilitarte. Yo, en cambio, no dudaba, ni pensé en las cosas que me enseñaron. Las di por buenas porque estaba, ya os lo diré, a otras cosas. A veces me desanimo. Bueno, pues no te desanimes, no te desanimes, ¿eh? Porque tienes muy buena base de partida. No te desanimes. Arnaldo Hernández Viera dice: saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. Spiderman, buenas tardes. Luna Lunera. Y sigue diciendo, pero he pasado el no retorno, eso ya me imaginaba. Las reglas me salen automáticamente. A veces tardo segundos, pero generalmente bien. Bueno, bien, pues entonces haz el examen, Luna, haz el examen que viene en prácticas de la asignatura primera, que son las reglas, a ver si las tienes aprobadas. Y en ese caso tendrías que pasar a los círculos, que te van a costar menos del tiempo que has tardado en llegar aquí con las reglas. Te van a costar menos, porque son más fáciles. Porque tienes además, cuando uno ataca los círculos, tiene las reglas dominadas y por tanto eso es mucho. Eso es mucho. Y eso es mucha ventaja. Dice Belia, para mí la autopercepción es más allá de la autoobservación. Es darme cuenta de mi sensibilidad, de mi sentir. Ya, vale, sí. Ya veréis que cada persona tiene su vocabulario y entonces, pues la acepción de esa palabra hay que explicarla para poderle captar perfectamente. Y en estos temas conviene poderle captar a la persona que habla perfectamente, porque si no, pues sería un diálogo de sordos. Entonces, darte cuenta de tu sensibilidad y de tu sentir. Bien, vale, entendido, Belia. Miguel Ángel Verano dice, he recibido este mensaje de mis guías. No has venido a cambiar el mundo. Al partir de esta dimensión debes crecer más de como viniste. Sí, tengo las herramientas. Por ello, debo trabajar mucho para lograrlo. Bueno, ese mensaje es muy bonito y muy interesante. No has venido a cambiar el mundo. Basta con que hayas crecido en esta vida y seas más grande, más pleno que cuando viniste. Así es. Tal vez, pues, alguien llevado de la juventud y del buen deseo y de la ilusión, del entusiasmo, puede pretender cambiar el mundo. Demasiado. Nuestra obligación es cambiarnos a nosotros mismos. Y cambiándonos a nosotros mismos, de una forma discreta, contribuiremos a que el mundo mejore. Pero casi por reflejo, por rebote, no por acción directa. Si hay un conjunto de 1000 personas y hay 2 que se dedican a mejorar, y luego estas, cuando han mejorado y pueden ya ayudar a los demás, se dedican a mejorar a los demás, y de estas 20 o 30 aquí y 20 o 30 aquí también mejoran y a su vez hacen lo mismo, pues el mundo mejora, indudablemente, porque hemos mejorado nosotros. Spiderman dice, buenas tardes. Antes bastaba a que se rompa un artefacto de mi hogar
para arruinarme el día completo. Hoy ya no, claro, claro. Sí, sí. Esto es dominio, es piedra. Esto es dominio. Esto es darte cuenta y no estar hundido hasta el cuello en el mundo material. Es haberte dado cuenta de que somos otra cosa y de que podemos superar las adversidades del mundo material. Bueno, pues también enhorabuena. Luna Lunera dice, ahora estoy con la comunicación con mis guías, pero no avanzo con el corazón superior. Pero yo tranquila y hacia adelante. Un momento, Luna, un momento. Hay que ir en el orden de menor a mayor, de más fácil a más difícil. Tú me has dicho que las reglas te salen automáticamente. Vale, estupendo, magnífico. Haz el examen. Y cuando el examen te diga que has aprobado, que seguro que sí, entonces ataca los círculos, no otra cosa. Deja el corazón superior. El corazón superior y la mente superior no pueden funcionar si no estamos limpios de polvo y paja, si no cumplimos perfectamente las reglas al 100% y los círculos casi al 100%. No pueden funcionar. Luego, entonces, todo el trabajo que hagamos buscando poner en marcha el corazón superior o la mente superior, si fallamos en los cimientos, va a ser en gran parte perdido. No, Luna, deja el corazón superior. Deja el corazón superior para su momento, que será pronto, porque los círculos los dominarás pronto. Pero ahora dedícate a los círculos, no a otra cosa. Y cuando, después de hacer el examen de las reglas, y cuando tenga los círculos con el examen pasado, entonces será el momento del corazón superior. Pero entonces, antes no lo hagas antes. Sonia Penaya nos dice, hola Fernando y amigos buscadores, yo estoy feliz de ser parte de estos talleres y puedo decir que más que feliz, alegre, contenta y muy emocionada de haber conocido estos talleres y necesito seguir. Sí, te entiendo. Bien, pues nada, adelante. Sigue con las reglas hasta que las apruebes. Y no otra cosa. Las 6 reglas primeras, 6. La última no. La última es para cuando toque a los emocionales atacar el corazón superior. Y a los mentales, cuando les toque como segunda capacidad superior, atacar, procurar incorporar el corazón superior. La 7ª regla es la antesala del corazón superior. Antes no. No hace falta. Felizmente. Asunta Cañillas dice, buenas tardes a todos. He llegado un poco tarde y me tengo que ir antes del final. Estoy muy, muy contenta de haber encontrado estos talleres. Fernando, por favor, espero que dure mucho tiempo. Todo lo que queráis. Y el que la vida me conceda. Por eso me cuido bien. Estupendo, Asunta. Bárbara Arellano, hoy sin prisas, muy atenta y a seguir aprendiendo de todos. Un abrazo afectuoso, grande Fernando y amigos buscadores. Spiderman dice, yo me convertí en ateo a los 11 años o 12 años, pero aún así sentía una suerte de voz interior que me acompañaba. Ya a los 15 años disfrutaba mucho estar solo y leer la carpeta de filosofía de la escuela. Bueno, hay un libro que dice, bienaventurados los solitarios, bienaventurados las personas a las que estar solo no les contraría, sino todo lo contrario, les enriquece. Porque el estar solo y estar a gusto con uno mismo es un síntoma de solidez interior. O sea que supongo que tú rechazaste lo que te habían enseñado a los 11 años y dijiste, me voy al extremo opuesto. Entonces, ateo. Bien, normal. Era un paso. Pero yo defiendo que los que somos buscadores, los que acabamos siendo buscadores, tenemos una
fuerza interna, una apetencia interna, una querencia, un deseo, una seguridad y una convicción profunda de la existencia de la divinidad. Y al final, esa convicción profunda nos hace superar o les hace superar el ser ateo para volverse buscador. Y entonces, por eso estás aquí. Spider-Man. Gris Díaz dice, ayuda que al despertar cada mañana tomar conciencia de las reglas y le dictas orden a tu cerebro de que las cumpla. Haciendo esa técnica y en cada momento, sin darse cuenta, saldrán solas. Sí, bueno, esto es lo que decía, si no me equivoco, demonios, una mujer estadounidense que escribió algún libro, pero no recuerdo en este momento su nombre. Su nombre tenía una H, si mal no recuerdo. Es educar a tu mente para que hacerle que obedezca a unas normas positivas. No me acuerdo del nombre de la, pero esa es la técnica que encargaba esta mujer, que es conocidísima en todo el mundo. Bien, es una forma. Sonia Peneo dice, Fernando, otra forma de barajarte los vídeos es copiar el enlace del vídeo y abrir en el buscador convertidor de vídeos de YouTube, pegar la URL previamente copiada y convertir la URL en MP4. Vale, lo que pasa es que yo no quiero tener solo el MP4, yo quiero tener el vídeo, por si alguna vez algún vídeo que ya me ha pasado desaparece de YouTube para tenerlo yo guardado. Porque puede pasar que algún vídeo desaparezca por accidente o porque algo no les gusta. Por eso os digo que en estos vídeos hablemos de mejora personal, de ningún otro tema. Matías nos dice, Fernando, ¿es correcto revelar el conocimiento adquirido en estos talleres a todo el mundo? No. Tengo la sensación de que el que fuera visto masivamente tendría consecuencias positivas y negativas a la vez. Matías, a todo el mundo es, yo diría, inconveniente, porque esta enseñanza no es para todo el mundo, es para un 3, 5, 7% y el 93% restante va a entender quizás, o por lo menos un 50% va a entender que te estás metiendo en su terreno y que eres un tonto y te vas a separar de él o se va a separar de ti. Es decir, yo soy enemigo del proselitismo. Guardad este conocimiento para vosotros y si alguien os viene preguntando o si alguien os dice, oye, tú, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué no te enfadas nunca? ¿Por qué? Entonces, sí, al que viene a preguntar, sí, pero a todo el mundo no. Tengo la sensación de que el que fueran vistos masivamente tendría consecuencias positivas y negativas también. No pueden ser vistos por todo el mundo porque hay gente a la que esto no le gusta, no le interesa o le repele. Y por lo tanto, en cuanto hagan un poquito, decir, rollo, a otra cosa. O sea que esto es autoseleccionable, autoelegible. El que entra y sigue es porque está preparado para seguir esto. El tucán volador. Sigo con las reglas y atacando los círculos. Sigo con mi diario y sé que estoy en el camino correcto, sin afanes y la pelea es con uno mismo, no con los demás. Sí, efectivamente, tucán. Efectivamente, tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque esto no sale solo. Hay que meterle voluntad, hay que meterle empeño. Pero tiene la ventaja de que ya no te peleas con los demás, porque los demás no tienen capacidad para herirte. Creo que fue Eusebio el que dijo, y líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos de que nos pueden hacer mal. Porque nadie te puede hacer mal si tú no quieres. Así que sí, efectivamente, Tucán, así es. Beli Alonso dice, para cambiar y salvar el mundo ya vino Jesucristo. Y vean el desastre que ocasionó. Bueno,
Pues no, no se puede salvar el mundo. Tenemos que mejorarnos a nosotros mismos. Y haciéndolo eso, vamos a mejorar a las personas cercanas a nosotros que estén preparadas para recibir una buena enseñanza. Por ejemplo, pues hijos, sobrinos, parientes, a los padres incluso. Si les va el tema. Si no les va, hay que dejarles. Hay que respetarlo. Por supuesto que seguiremos con los talleres. Yo también pienso eso. ¿Dónde estoy? Gris Díaz dice, Luna Lunera, te daré un tips. Comienza ayudando a los más cercanos, aunque no quieras. Pide ayuda a tus guías y poco a poco lo disfrutarás y te gozarás al apoyar a los demás. Bueno, el ayudar es bueno. El ayudar es bueno. Aunque no quiera, claro, es que una cosa es ayudar y otra cosa es revelar el conocimiento. Son cosas distintas. Ayudar en cosas de la vida, pues es bueno, es positivo. Ayuda a los guías también. Y desde luego, el ayudar a los demás es una satisfacción. Para un buscador es una satisfacción. Dice Luna Lunera, Fernando, pero entonces tengo que escribirte más personalmente, porque los círculos parecen que no los he entendido, porque me parece que se cumplen automáticamente al cumplir las reglas. ¿O no? No. Por ejemplo, la posesión. La posesión merece la pena hablar de ella detenidamente. El miedo, los miedos, que va ligado a la guía interior. Pero la guía interior es ni más ni menos que la mente superior. Entonces, si no tenéis la suerte de tener la mente superior, pues la guía interior también son los guías, porque los guías son mente superior. O sea que, pero por eso digo, Luna, que es mucho más fácil cumplir los círculos que cumplir las reglas. Pero escríbeme y te lo explico esto con más detalle. Y dime sobre todo qué círculo, qué punto del círculo, son 5, qué punto del círculo no te ha quedado claro. Yo encantado de responder a todos los que me escribáis al mail de lo que me digáis. Dice Spiderman, a los 25 dejé de ser ateo, definitivamente. Recuerdo que estaba leyendo un libro llamado El lobo estepario, ya lo he visto ese libro, y me impactaron tanto algunos textos de la obra que me indujeron a cambiar de dirección. Bueno, pues me alegro mucho. No me imaginaba que el lobo estepario te iba ibas a dejar de ser ateo, pero los caminos son muy personales y muy especiales. Dice Sonia, Fernando, hago los cursos de la práctica. Cielos, los cursos, eso es, Matías. Los cursos de la práctica. No entiendo la pregunta, Sonia. Elabóramela un poco más, dame un poco más detalles. ¿A qué cursos te refieres? Porque como cursos, me tienes que decir a qué cursos te refieres. Quizás habla de la técnica de Luis Hay, efectivamente, sí, esa era. Yo sabía que tenía una H. El nombre del apellido tenía una H. Y efectivamente, Luis Hay. Ya he leído su libro, creo que lo tengo. Lo tengo, sí. Aina Canet nos dice, yo ya tengo más de la mitad de los talleres en apuntes y me sirve mucho, porque capto detalles que se me escaparon o como ya estoy en otro punto, lo disfruto mucho. Sí, bueno, el tomar apuntes, Aina, y todos, es muy buena práctica, es muy recomendable. Yo aprobé las carreras, que hice 2, tomando apuntes y estudiando de mis apuntes. Ahora, yo luego los pasaba limpio los apuntes, porque tomaba apuntes en clase de cualquier manera y luego los pasaba limpio. El escribir una cosa la fija mucho más que el leerla o el oírla, porque estamos escribiendo palabra a palabra y estamos rumiando lo que vamos escribiendo y eso lo agarra
mucho más. Muy bien, Aina. Felicia Pajuelo. Hola, Fernando y buscadores. Llegué tarde, pero siempre los veo con detenimiento una y otra vez. Me encantan estos vídeos y van de acuerdo con lo que yo creo desde hace mucho tiempo. Pues me alegro, Felicia. Me alegro porque tú eres tardía, ¿eh? He empezado a ver tu nombre hace no demasiados talleres, ¿eh? Pero no importa. Cuando llegues no importa porque esto es para toda la vida. ¿Eh? Para toda la vida. Paco Nava dice, desear vivir desde la paz nos permite avanzar mucho y a los demás también. Sí, sí. Lo que pasa es que, Paco, tú ya sabes que hay que ser capaz de vivir la paz. ¿Mm? Hay que ser capaz. Hay mucha gente que no es capaz, pero los buscadores tenemos esa ventaja, ¿eh? De que podemos vivir en paz con todo el mundo porque estamos en paz con nosotros mismos, porque nos gustamos. Antonio Cámara, Epicteto tenía esta regla: líbrate de opiniones. Esto es para librarse de posesión ideológica. Líbrate de opiniones. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que yo no conozco la nomenclatura o el vocabulario de Epicteto. Y entonces no sé a qué se refería exactamente con opiniones. Si las opiniones iban por la línea de imposiciones o de obligaciones para los demás, entonces sí, entonces es posesión ideológica. Ahora, si opiniones significaba otra cosa y a lo mejor estaba pensando en opiniones políticas, que en Roma había mucha política, y entonces te librarás de las discusiones con los que no piensan como tú. Y eso no es precisamente posesión ideológica. Es decir, cuando se analiza escritos de otra escuela, hay que estudiar mucho esa escuela, hay que leer mucho de esa escuela, quizás más de un libro, para entender bien las acepciones, los significados de las palabras clave. Dice Lady Murillo, ¿cuáles son las reglas y cuáles son los círculos? Oye, eso lo tienes en el taller, En el artículo primero del Camino de Sofía Originals tienes las reglas y un poco después tiene los círculos. Tienes que entrar en sofiaoriginals.com, Sofía con minúsculas, original seguido y una S, sofiaoriginals.com, entrar en esa web y entrar no en sabiduría, sino en la siguiente. Y ahí están el camino. Y en el camino, el primer artículo es las reglas. Y un poco después, el cuarto, quinto o sexto, son los círculos. Allá los tienes. Lady, búscalos allá. Prácticas a continuación del camino. Sí, así es. La teoría y la práctica. La teoría es el camino y la práctica es cómo llevar a cabo las asignaturas del camino. De lo que hablaste al principio del taller. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado justo a las 9, o sea que lo dejamos por hoy. Nos veremos el próximo día y el tema será búsqueda inconsciente, la que fue mi búsqueda inconsciente. Y así sabréis perfectamente a qué me refiero con lo de búsqueda inconsciente. Felicidad a todos, un saludo a todos y nos veremos el próximo jueves. Hasta entonces.